Jeff el asesino. Hasta hace poco, consideraba mi vida bastante normal. Lo que voy a contarles es algo que jamás hubiera creído posible si no lo hubiera vivido en carne propia. Esta es la historia de cómo conocí el verdadero horror, encarnado en la figura de Jeff el asesino. Todo comenzó una noche de verano. Estaba en casa, disfrutando de mi tiempo libre después de un largo día de trabajo. Mis padres estaban de viaje, así que tenía la casa para mí solo. Decidí pasar la noche viendo algunas películas de terror, mi género favorito. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché un ruido extraño en la cocina. Pensé que quizás se trataba de mi gato, Max, pero cuando fui a revisar, no encontré nada fuera de lo común. Volví al sofá y continué con mi maratón de películas. Al día siguiente, encontré a Max actuando de manera extraña. Se escondía debajo de los muebles y no quería salir, algo muy inusual en él. Me preocupé, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché unos pasos en el pasillo. Pensé que eran imaginaciones mías, producto de las películas de terror que había visto. Sin embargo, el sonido era inconfundible, alguien caminaba por mi casa. Me armé de valor y salí de mi habitación con una linterna en mano. Revisé cada rincón, pero no encontré a nadie. Volví a mi cama, pero me costó mucho conciliar el sueño. Los pasos seguían resonando en mi mente. La tercera noche fue cuando todo cambió. Estaba en mi habitación, leyendo un libro, cuando escuché un susurro. Al principio, no pude entender qué decía, pero poco a poco las palabras se hicieron más claras. Go to sleep. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Dejé el libro a un lado y me levanté lentamente. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, algo que nunca dejaba así. La empujé un poco y vi algo que me paralizó del miedo. Al fondo del pasillo, justo en la penumbra, había una figura. Era alto y delgado, con una piel pálida y una sonrisa perturbadora dibujada en su rostro. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. Sabía quién era, aunque desearía no haberlo reconocido, Jeff el asesino. Pasé la siguiente semana en un estado constante de paranoia. Dormía con la luz encendida y revisaba cada rincón de la casa antes de ir a la cama. No volví a ver a Jeff, pero sentía su presencia. Era como si me estuviera acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Una noche, escuché un golpe fuerte en la ventana de mi habitación. Me levanté rápidamente y vi una sombra moverse afuera. Agarré mi teléfono y llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie. Mi casa estaba en orden, no había señales de entrada forzada. Los oficiales me dijeron que probablemente fue algún bromista, pero yo sabía la verdad. Jeff estaba jugando conmigo, disfrutando de mi miedo. El día siguiente fue el peor. Estaba volviendo a casa después de un día agotador en el trabajo cuando vi una nota pegada en la puerta de mi casa. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras escritas en una letra desordenada y sangrienta. Sentí como si el mundo se cerrara sobre mí. Entré en casa y cerré todas las puertas y ventanas. Me encerré en mi habitación con una cuchilla de cocina, decidido a defenderme si era necesario. Esa noche, el ataque llegó. Escuché un fuerte golpe en la puerta principal y luego, silencio. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y allí estaba Jeff, con su sonrisa macabra y su cuchillo en mano. Go to sleep. Salté de la cama y traté de luchar, pero Jeff era increíblemente fuerte. Me empujó contra la pared y sentí el frío acero de su cuchillo cortándome la piel. Grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien, cualquiera, pudiera escucharme. Logré escapar en el último momento, golpeándolo con la lámpara de mi mesita de noche. Corrí hacia la puerta, saliendo de mi casa sin mirar atrás. Corrí por las calles oscuras, sintiendo su presencia detrás de mí, acercándose cada vez más. Encontré refugio en la casa de un vecino que me llevó al hospital. Las heridas no eran graves, pero el trauma fue profundo.
La policía me interrogó, pero no encontraron pruebas de la existencia de Jav. Mi historia fue tomada como una alucinación, producto del estrés y la falta de sueño. La vida nunca volvió a ser la misma. Dejé mi trabajo y me mudé a un lugar lejano, con la esperanza de dejar atrás el horror que había vivido. Pero las noches siguen siendo una tortura. Cierro los ojos y veo su sonrisa, escucho su susurro, "Go to sleep". Cada sombra, cada sonido en la oscuridad me recuerda que Jav sigue ahí, esperando el momento adecuado para terminar lo que comenzó. Vivo con el miedo constante de que algún día, cuando menos lo espere, lo veré nuevamente. Mi nombre es Marcos Gutiérrez y esta es mi historia. Les advierto, si alguna vez escuchan un susurro en la oscuridad, si ven una figura pálida con una sonrisa macabra, corran. Corran y no miren atrás. Porque Jav el asesino está ahí fuera y no se detendrá hasta que haya terminado su macabro juego. Decidí enfrentar mis miedos y averiguar más sobre Jav. Pasé días buscando información en foros oscuros y páginas de internet. La historia de Jav el asesino era conocida, pero pocos creían en su existencia real. Para muchos, era solo una leyenda urbana, una creepypasta. Sin embargo, encontré un pequeño grupo de personas que afirmaban haber tenido encuentros similares. Sus historias eran espeluznantes y muy parecidas a la mía. Había un patrón, todos habían visto a Jav, todos habían escuchado el mismo susurro. Me uní a ellos en un intento desesperado de entender qué estaba pasando. Organizamos reuniones y compartimos información, buscando una manera de detener a Jav. Pero cada vez que nos acercábamos a una posible solución, alguien del grupo desaparecía. Una noche, recibí una llamada de uno de los miembros del grupo, Marta. Estaba histérica, diciendo que Jav la había encontrado. Traté de calmarla y le dije que iría a su casa, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. La puerta estaba abierta de par en par y el interior de la casa era un caos. Encontré manchas de sangre en el suelo y las paredes. Llamé a la policía, pero nuevamente, no encontraron nada concluyente. Marta había desaparecido sin dejar rastro. Desesperado y sintiéndome responsable por la seguridad del grupo, tomé una decisión drástica. Sabía que Jav me estaba buscando, y también sabía que si no lo enfrentaba, más personas seguirían sufriendo. Regresé a mi antigua casa, ahora abandonada y cubierta de polvo. Era el único lugar donde Jav podría encontrarme. Preparé todo lo que pude para una confrontación final, aunque sabía que las probabilidades no estaban a mi favor. Esperé en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. Las horas pasaban lentamente y el miedo se hacía más intenso con cada minuto. Finalmente, escuché el sonido familiar de los pasos en el pasillo. Jav apareció en la puerta, su sonrisa más macabra que nunca. Estaba listo para terminar lo que había empezado. "Go to sleep". Salté hacia él, tratando de desarmarlo, pero era increíblemente rápido. Luchamos ferozmente, cada uno tratando de ganar la ventaja. Sentí su cuchillo cortándome, pero no me rendí. En un momento de desesperación, logré golpearlo con una barra de metal que había escondido bajo la cama. Jav cayó al suelo, pero no por mucho tiempo. Se levantó, riendo, como si disfrutara del dolor. "Esto no ha terminado", susurró, antes de desaparecer en la oscuridad. Sobreviví al encuentro, pero sabía que Jav volvería. Dejó una marca en mi alma, un recordatorio constante de su presencia. No podía quedarme en un lugar por mucho tiempo, así que me convertí en un nómada, moviéndome de ciudad en ciudad, siempre vigilante. La policía nunca encontró a Jav ni a sus otras víctimas. Para ellos, seguía siendo una leyenda. El experimento ruso del sueño. Soy un ex científico del gobierno ruso. Aunque mi nombre es común y corriente, mi historia no lo es en absoluto. He decidido contarla, no para buscar redención, sino para que el mundo sepa la verdad sobre el horror que desatamos. Todo comenzó en 1947 en una instalación militar secreta en lo profundo de Siberia.
Nuestro equipo de científicos fue seleccionado para llevar a cabo un experimento sin precedentes, investigar los límites de la privación del sueño. Los rumores decían que los nazis habían intentado algo similar, pero fracasaron. Nosotros estábamos decididos a tener éxito. El objetivo oficial era encontrar una manera de mantener a los soldados despiertos durante largos periodos sin efectos adversos, una ventaja estratégica en el campo de batalla. Sin embargo, pronto quedó claro que nuestro propósito real era mucho más siniestro. Se seleccionaron 5 prisioneros políticos, considerados enemigos del Estado, para participar en el experimento. Fueron encerrados en una cámara sellada, y se les suministró un gas experimental diseñado para mantenerlos despiertos indefinidamente. El ambiente estaba controlado para asegurar que recibieran suficiente oxígeno y nutrientes, pero el gas en sí tenía efectos desconocidos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes mayores. Los prisioneros, inicialmente reacios, comenzaron a aceptar su situación. Las conversaciones eran animadas y discutían sobre sus vidas pasadas y esperanzas futuras. Algunos incluso intentaban hacer ejercicio para mantenerse activos. Nosotros observábamos todo a través de cámaras y micrófonos instalados en la cámara. Las cosas empezaron a cambiar al cuarto día. Las conversaciones se volvieron más sombrías y agresivas. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de paranoia, desconfiando unos de otros y acusándose mutuamente de conspirar con los guardias. Era de esperarse, pues la privación del sueño puede causar estragos en la mente humana. Al 6.º día, el ambiente en la cámara se tornó insoportable. Los prisioneros ya no se hablaban, en su lugar, murmuraban para sí mismos, susurrando secretos oscuros que solo ellos podían escuchar. La paranoia se había transformado en una psicosis total. El 8.º día, uno de los prisioneros comenzó a gritar incontrolablemente durante horas. Corría por la cámara, golpeando las paredes y exigiendo ser liberado. No respondimos a sus súplicas. Finalmente, su voz se quebró y cayó en un silencio inquietante. Los otros no mostraron ninguna reacción. El 10.º día, las cámaras de la habitación dejaron de transmitir. Los micrófonos, sin embargo, seguían captando sonidos. No escuchábamos más conversaciones ni gritos, solo un susurro constante y un sonido rítmico como si algo estuviera golpeando el suelo repetidamente. El 13.º día decidimos abrir la cámara para ver qué estaba ocurriendo. Al hacerlo, fuimos recibidos por una visión dantesca. 2 de los prisioneros estaban muertos, sus cuerpos horriblemente mutilados. Parecía que se habían infligido esas heridas a sí mismos con una fuerza sobrehumana. Los 3 prisioneros restantes estaban en un estado indescriptible, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de absoluta locura. Intentamos sacarlos de la cámara, pero ellos se resistieron con una violencia brutal. Gritaban que no querían salir, que necesitaban el gas para sobrevivir. Tuvimos que sedarlos y trasladarlos a la enfermería. En la enfermería, los prisioneros continuaron luchando, incluso sedados. Sus cuerpos mostraban una resistencia increíble al dolor y a las heridas. Uno de ellos logró desgarrar las ataduras y arrancarse parte de la piel en un intento desesperado por volver a la cámara. Fue entonces cuando empezaron a hablar coherentemente otra vez, pero lo que decían no tenía sentido. Aseguraban que habían visto algo más allá del velo de la realidad, una dimensión de pesadillas donde entidades oscuras los aguardaban. Decían que el gas era lo único que mantenía a estas entidades a raya y que, sin él, serían devorados por ellas. Uno de los prisioneros, antes de morir por sus heridas autoinfligidas, me miró directamente a los ojos y susurró: «Nosotros somos los monstruos ahora». A medida que la situación empeoraba, los altos mandos decidieron clausurar el proyecto. Se nos ordenó destruir todas las evidencias y asegurar que nada de lo ocurrido se hiciera público. No obstante, yo sabía que no podía simplemente dejarlo atrás. Decidí investigar más sobre el gas experimental. Descubrí que había sido desarrollado a partir de una sustancia encontrada en unos escritos antiguos, mencionada en textos esotéricos como la esencia del olvido. Se decía que podía abrir puertas hacia otras dimensiones, hacia realidades paralelas donde habitaban entidades que se alimentaban del miedo y la desesperación humana.
Entendí entonces que no habíamos mantenido a los prisioneros despiertos, los habíamos expuesto a un horror indescriptible, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Con el proyecto clausurado, los 3 prisioneros restantes fueron silenciados por órdenes superiores. Nadie debía saber lo que había pasado. Yo sabía demasiado y temía por mi propia vida. Tomé la decisión de huir. Dejé atrás mi vida, mi trabajo, mi país. Me refugié en un pequeño pueblo en Europa del Este, donde nadie me conocía. Pero aunque había dejado atrás el laboratorio, no podía escapar de las pesadillas. Cada noche, los rostros de los prisioneros aparecían en mis sueños, susurrándome desde las sombras, pidiéndome que los liberara del tormento eterno. El gas había abierto algo en sus mentes, algo que no podía cerrarse. Y yo también estaba contaminado por esa esencia maldita. Vivir en la oscuridad, siempre mirando por encima del hombro, me ha envejecido prematuramente. No tengo amigos ni familia. Nadie sabe quién soy ni qué he hecho. Pero las entidades que los prisioneros mencionaron, esas criaturas de pesadilla, me siguen. Siento su presencia en cada sombra, en cada rincón oscuro. No puedo dormir más de unas pocas horas, y cuando lo hago, despierto gritando, con el eco de susurros inhumanos en mis oídos. Escribo esto como una confesión, una advertencia. Lo que hicimos fue abrir una puerta que nunca debió ser abierta. Jugamos con fuerzas que no comprendíamos y ahora estamos pagando el precio. Si alguna vez encuentran este escrito, sepan que la curiosidad humana puede ser nuestra peor enemiga. Nunca jueguen con lo desconocido. Nunca intenten desentrañar los misterios que yacen más allá de nuestra realidad. Porque si lo hacen, pueden desatar un horror que no solo los consumirá a ustedes, sino a todo lo que aman. Mi nombre es Alexei Ivanov y esta es mi historia. Que sirva como una advertencia para aquellos que buscan el conocimiento sin considerar las consecuencias. A veces, es mejor no saber. Slenderman. Les contaré cómo mi vida cambió para siempre después de un encuentro con Slenderman, una entidad de pesadilla que acecha en la oscuridad y se alimenta del miedo. Todo comenzó un verano caluroso en el pequeño pueblo de Valle Verde, un lugar tranquilo donde nunca pasaba nada emocionante. Mis amigos y yo, aburridos de la rutina diaria, decidimos explorar el bosque cercano. Habíamos oído historias sobre personas que se perdían en esos árboles y nunca volvían, pero las desechamos como leyendas urbanas. Aquella tarde, armados con linternas y mochilas llenas de provisiones, nos adentramos en el bosque. Éramos 4, Laura, Miguel, Ana y yo. La primera hora transcurrió sin incidentes hasta que Laura encontró un extraño dibujo en el tronco de un árbol. Representaba una figura alta y delgada, sin rostro, con tentáculos que se extendían desde su espalda. Debe ser una broma de algún adolescente, dijo Miguel, riendo nervioso. Regresamos a casa antes del anochecer, pero esa noche tuve pesadillas. Soñé con la figura del dibujo, observándome desde la oscuridad, acercándose lentamente mientras yo intentaba moverme, pero estaba paralizado por el miedo. A la mañana siguiente, Laura no se presentó en la escuela. Nadie la había visto desde que nos despedimos la noche anterior. Sus padres, preocupados, llamaron a la policía y se organizó una búsqueda. Nosotros, sus amigos, nos unimos a la búsqueda, pero no encontramos rastro de ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, vi algo a través de la ventana de mi habitación. Una figura alta y delgada, de pie bajo el árbol frente a mi casa. Parpadeé y desapareció, pero el miedo se quedó conmigo. El segundo día de búsqueda fue igual de infructuoso. Laura seguía desaparecida y la policía no tenía pistas. Esa noche, Miguel y yo decidimos volver al bosque por nuestra cuenta. Estábamos decididos a encontrar alguna pista, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender qué había pasado con nuestra amiga. Nos adentramos en el bosque con linternas y un cuchillo cada uno, por si acaso. Caminamos en silencio, el ambiente cargado de tensión. De repente, Miguel se detuvo y señaló hacia adelante. ¿Viste eso,
susurró. Miré en la dirección que señalaba y, por un segundo, vi una figura alta y sin rostro deslizándose entre los árboles. Nos miramos y, sin decir una palabra, comenzamos a correr en dirección opuesta. Pero Miguel tropezó y cayó. Cuando me volví para ayudarlo, la figura estaba justo detrás de él. «Corre, Alex», gritó, pero sus palabras fueron cortadas por un silencio aterrador. Corrí sin mirar atrás, el corazón latiéndome en los oídos. No paré hasta llegar a la casa de Ana, jadeando y cubierto de sudor. Le conté lo que había pasado y, aunque al principio no me creyó, mi desesperación la convenció de que algo terrible estaba ocurriendo. Día 4. La investigación. Ana y yo decidimos investigar más sobre Slender Man, la entidad que creíamos responsable de las desapariciones. Encontramos numerosos relatos en internet, todos describiendo una figura alta y sin rostro que acechaba a sus víctimas antes de llevarlas a su reino de sombras. Esa noche, decidimos quedarnos juntos en la casa de Ana. Bloqueamos todas las ventanas y puertas, tratando de sentirnos seguros. Pero, en el fondo, sabíamos que no había forma de escapar de Slender Man. Día 5. La pesadilla continúa. No pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Slender Man más cerca cada vez. A medianoche, Ana y yo escuchamos un golpeteo en la ventana del segundo piso. Nos armamos de valor y subimos lentamente. Allí, en la oscuridad, vimos una figura alta, sin rostro, observándonos desde el jardín. Ana gritó y retrocedió, pero yo no podía moverme. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la vista de esos ojos inexistentes que me miraban fijamente. Finalmente, logré sacudir el miedo y tiré de Ana, corriendo hacia la planta baja. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie. El oficial que nos atendió nos miró con escepticismo y nos aconsejó no dejar volar nuestra imaginación. El miedo nos consumía. Ana y yo decidimos no separarnos en ningún momento, pero eso no impidió que Slender Man atacara. Fue una tarde, mientras revisábamos mapas del bosque en la biblioteca del pueblo, cuando Ana desapareció. Estaba a mi lado un momento y al siguiente se había desvanecido. El personal de la biblioteca dijo que no habían visto nada inusual. Busqué desesperadamente por todo el edificio, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Me sentí completamente impotente y aterrorizado. Solo y desesperado, decidí enfrentarme a Slender Man directamente. Sabía que me estaba acechando, jugando con mi miedo. Volví al bosque al atardecer, esperando que él apareciera. Caminé hasta el lugar donde habíamos encontrado el dibujo inicial. Allí, en la penumbra, vi más dibujos en los árboles. Figuras de personas, todas sin rostro, todas atrapadas por la figura alta y delgada. Supe entonces que esos eran los desaparecidos, incluyendo a mis amigos. «Muéstrate», grité, el eco de mi voz resonando en el bosque silencioso. Slender Man apareció entre los árboles, más imponente y aterrador que nunca. Sentí su presencia como una presión en mi mente, llenándome de terror. No podía moverme, no podía pensar. Solo podía observar mientras se deslizaba hacia mí. En ese momento, entendí lo que Slender Man quería. No era solo el terror que causaba, sino la desesperación y la rendición. Quería que nos sometiéramos a él, que aceptáramos nuestro destino. Pero no podía dejar que ganara. Con un último esfuerzo de voluntad, saqué el cuchillo que había traído y lo clavé en mi propia mano. El dolor me devolvió la claridad. Slender Man se detuvo, como si mi acto de resistencia lo desconcertara. Aproveché la oportunidad y corrí, corriendo más rápido de lo que jamás había corrido. No me detuve hasta salir del bosque. Cuando llegué al pueblo, colapsé en el suelo, exhausto y sangrando. Fui llevado al hospital, donde trataron mis heridas y trataron de entender lo que había pasado. Nadie me creyó. Pensaron que era un colapso nervioso debido a la desaparición de mis amigos. Me dijeron que descansara, que tomara medicación, pero sabía la verdad. Sabía que Slender Man seguía ahí fuera, esperando. Después de ser dado de alta, abandoné Valle Verde. No podía quedarme allí, no después de lo que había pasado.
Me mudé a otra ciudad, tratando de reconstruir mi vida, pero el recuerdo de Slenderman nunca me dejó. Cada noche, siento su presencia. Cada sombra en la esquina de mi visión me recuerda a él. No puedo dormir, no puedo vivir en paz. Es una tortura constante. Por eso, les advierto, si alguna vez ven una figura alta y sin rostro en la oscuridad, corran. Corran y no miren atrás. Slenderman está ahí fuera, acechando, esperando. Y si alguna vez decide fijarse en ti, nunca te dejará ir. Mi nombre es Alejandro González, y esta es mi historia. No busco compasión, solo quiero que sepan la verdad. Slenderman es real, y no se detendrá hasta que todos sus secretos estén envueltos en las sombras del olvido. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.